No es lo mismo. Nosotros no consideramos igual una mentira que un adulterio, ¿eh? Y sin embargo son la misma cosa. Pero bueno, entonces nosotros lo que necesitamos es no apartarnos. Usted quiere tener un reinicio de éxito. Entonces, hermano, no se aparte del Señor. No busque otro trabajo para tener horas extras, porque entonces se va a apartar de la comunión con Dios y con sus hermanos. Por eso dice la Biblia que lo que está establecido es que nos reunamos, no que nos disgreguemos, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar la manera de cómo congregarnos más continuamente. Yo le he dicho que si por mí fuera, hermano, qué lindo que nos reuniéramos todos los días, los 365 días del año. Claro, alguien podría decir, qué aburrido va. Bueno, mi consejo es que no se aburra, sino que usted ame al Señor, que lo desee, que quiera estar más tiempo con Él cada día. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente eso nos va a llevar a nosotros a tener una vida de éxito. Eso nos va a llevar a nosotros a tener ser gratos, para que cuando Él venga, entonces diga, a este me llevo. ¿Por qué? Porque me es grato. Porque me gusta estar con Él. Porque a Él le gusta estar conmigo. Hermanas amadas que están casadas, yo les pregunto, ¿ustedes se casaron a la fuerza con la persona que está al lado de ustedes? No. Yo creo que si alguien era, bueno, las que no contestaron, pues está difícil, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que les era grato. Porque perdóneme, yo no sé cuántos pretendientes tenía usted, ¿verdad? Con lo bonita que es. Al menos diga amén, hombre. Y después, ni usted se considera bonita. ¡Ay, Dios! Pero hermano amado, yo considero que por lo menos más de dos ha de haber tenido que le echaban piropos, ¿verdad? Y como se dice en Guatemala, que le tiraban los perros, ¿verdad? Pero hermano, ¿con quién se quedó? ¿Con quién dice la hermana? Pero con el que le agradaba, con el que más le agradaba. Tal vez los otros le llevaban flores, pero las flores que le traían iban acompañadas de chocolate. Tal vez, hermano, la manera de hablarle, ¿verdad? Tal vez esa su vocecita así era la que a usted le gustaba. Y con ese se quedó porque a usted le agradaba ese tipo de voz. Tal vez el otro llegó así todo con voz de locutor, pero a usted no le gustaba. Y entonces, hermano, con ese fue que usted se quedó, porque era grato. Es lo mismo para con el Señor. Todo aquel que cumple sus mandamientos, sus ordenanzas, lo que su Hijo hizo, aceptó el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que somos nosotros, estamos siendo agradables a Él. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Va a decir, a estos me llevo, porque estos son agradables. Con estos me quedo, porque estos son los agradables. No viene el Señor por aquel que danzó y corrió y sudó un montón en la iglesia. No. Viene por aquellos que fueron gratos delante de su presencia. Amén. Entonces, no nos apartemos, porque entonces vamos a aprender cómo ser gratos delante de Dios. Vamos a aprender, hermano, cómo llevar o tener felicidad en nuestra vida. Yo no sé cómo era su vida antes de conocer al Señor Jesús, ¿verdad? Pero para muchos era una vida desastrosa, hermano. Algunos ahogaban sus penas en la mesa del rincón y sencillamente al final, por 15 minutos, 1 hora, 2 horas, tal vez mediodía, ¿verdad? Pero cuando se levantaban tenían más problemas todavía, porque aparte una resaca terrible y los problemas no se habían ido. Pero cuando uno llegó al Señor Jesucristo, las cosas cambiaron, porque sencillamente, tal vez los problemas no se quitaron, pero nos dieron soluciones ante los problemas, ¿verdad? Entonces, hermano, yo creo que nosotros necesitamos en nuestra vida el no apartarnos del Espíritu Santo de Dios. Ok. Tercero, y le dice esta mujer, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Entonces, mire, aquí hay algo bien lindo, hermano. Le dice, yo quiero que me acompañen, por favor, a Juan capítulo 3 y verso 8.
Cuando lo tenga me dice a mí que lo leemos. Ok, solo déjeme ponerlo en esta versión. Ahí es un coloquio que tiene el Señor con aquel hombre Nicodemo, donde le dice, ¿verdad?, que es necesario nacer de nuevo, etcétera. Pero aquí hay una clave extraordinaria, hermano. En el verso número 8 o 7, para que tengamos un poquito de contexto: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y entonces viene, y en Juan 3:8 le dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Va. Entonces, miren lo que hacia dónde quiero llevar. Cuando le dice a aquella mujer, a Noemí: donde quiera que tú fueres, iré yo, le estaba diciendo: yo en este momento estoy naciendo de nuevo. En este momento hubo un reinicio de su vida espiritual para aquella mujer. Porque tengamos en mente, tengamos en cuenta, hermano, que Ruth era una moabita. Ruth era de un pueblo maldito. Ruth tenía, dice la Biblia, que a Moab tenía maldición sobre 10 generaciones. Entonces, porque era el fruto de un incesto entre Lot y una de sus hijas, Moab, quien fundó obviamente donde descienden más bien los moabitas. Entonces, aquella mujer era una mujer pagana, era una mujer que adoraba a otros dioses, porque eso le habían enseñado sus padres. La Biblia dice que lo único que heredamos es la vana manera de vivir de nuestros padres, ¿verdad que sí? Entonces, hermano, a esa mujer así le habían enseñado, tener muchos dioses, y ella hacía lo que se le daba la gana, ¿verdad? Pecaba y pues no importaba. Pero en ese momento, cuando aquella mujer Ruth le dice a Noemí: donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Entonces, hermano, sucedió lo que en el capítulo 3, verso 8, el Señor Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Si el Señor hubiera podido, hermano, le hubiera dicho a Nicodemo, Ruth, capítulo número 1, verso 16. Pero pues si no le entendía lo que le estaba diciendo tan claro, mucho menos en Ruth 1:16, ¿verdad? Entonces, hermano, nosotros necesitamos ver nacer de nuevo. Y cuando uno nace de nuevo, entonces empieza a caminar como a uno le enseñan. Uno empieza a hablar como a uno le enseñan. Mire, yo he visto, hermano, muchachos nacidos aquí en Estados Unidos, que son ciudadanos y todo, pero que sus padres son de alguna región en específico, y hablan exactamente como ellos, aunque nunca han vivido en aquella región. Conozco gente salvadoreña que habla así como que vosotros, y nos vemos a las 8, ¿verdad? Para comer las pupujas. Hermano, hablan así y son nacidos aquí. Pero ¿sabe qué? Ellos cuando nacieron empezaron a oírlo así y aprendieron de sus padres la manera de expresarse. Como nosotros los guatemaltecos, ¿verdad? Nuestros hijos hablan de vos, de venir, de quítate, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así nos expresamos nosotros. Y ellos jamás han ido siquiera, creo yo, a Guatemala. Bueno, mi hija sí, pero el nene no. Y yo sé que en su momento cuando hable, así va a hablar. ¿Por qué? Porque un poquito de mezcla va a tener aquel, ¿verdad? Porque mitad con México. Entonces, hermano, perdóneme, pero nosotros entonces, ¿qué necesitamos cuando nacemos de nuevo? Adaptarnos a la manera de vivir de Cristo, a la manera de actuar de Cristo, a la manera en que el Espíritu quiere que vayamos y nos conduzcamos. Porque mire que la Biblia dice aquí bien claramente, ¿verdad? Dice, el viento sopla de donde quiere. Entonces, ¿qué está hablando? Que se gobierna a sí mismo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿quién
es la suprema autoridad. Dios mismo. Y Dios está representado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Uno son, dice la Biblia. Entonces, si el viento aquí representa al Espíritu Santo, está diciendo que lo que hay que hacer es la voluntad de Dios. Ir a donde Él va. Hacer lo que Él dice que hay que hacer. Hablar como Él dice que hay que hablar. Incluso la misma Biblia dice que cuando estéis delante de aquellos que te van a juzgar, no temas, solo abre tu boca y Él la va a llenar. Hablando de su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hay que hablar? Las palabras que el Espíritu le pone a uno. No lo que uno piensa, no lo que uno cree, no lo que uno con buen corazón quiere decirle a la gente. No. Es lo que el Espíritu diga. Eso es lo que nosotros tenemos que decir. Lo que el Espíritu nos indica hacer, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a alcanzar nosotros el éxito en nuestra vida. Tenemos que reiniciarnos en Él. Y entonces dice, y oyes su sonido. Cuando habla de oír su sonido es oír su voz. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Oír su voz, circuncidar nuestros oídos. Quitar todas aquellas cosas que no nos permiten oír su voz para hacer caso a la voz del Espíritu. Miren, cuando el Señor le llegó con Adán, le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Y entonces Él le dijo, aquí estoy detrás de este árbol, estoy escondido porque oí tu voz y tuve miedo. Y entonces el Señor le habla y le dice, ¿quién te ha enseñado? ¿Qué voz escuchaste que no haya sido la mía? Entonces tenemos que tener cuidado, debemos de empezar a escuchar la voz de Dios, de aprender a escuchar la voz de Dios. Y no la voz ni de nuestros sentimientos, ni mucho menos las voces externas. Porque miren, hermano, hay una parte de las Escrituras, porque uno cuando oye otras voces regularmente va al fracaso. Si no es la voz de Dios, va al fracaso. Pero si oye la voz de su alma, ¿verdad? Porque el alma siempre quiere pecar, hermano. El alma siempre quiere sentirse satisfecha a sí misma. Entonces, hay un pasaje en las Escrituras donde Absalón, el hijo de David, o uno de los hijos de David, viene y consulta para ver cómo se debe de gobernar. Y dice la Biblia que él agarró a los ancianos de Israel y les preguntó, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo de gobernar? Y entonces aquellos ancianos le dijeron, sirve tú a tu pueblo y el pueblo entonces te va a servir a ti. Entonces dijo, no, yo lo que voy a hacer es que voy a agarrar a los más jóvenes. Y de hecho, ahí esa es otra de las claves, que más adelante lo vamos a ver, pero alcanzarlas todas. Lo que pasa es de que tenemos que ver los 4 capítulos del libro de Ruth. Si usted me quiere acompañar de aquí hasta como a las 6, pues amén, ¿verdad? Pero el asunto es que viene y agarra a los más jóvenes. Ya hicieron caras algunos por ahí, no es cierto. Hermano, viene Absalón y agarra a los más jóvenes y le dice, ¿qué debo de hacer, muchacho? Palabra hebrea, ¿verdad? Ya sabes. Entonces vinieron y le dijeron, no, lo que tú tienes que hacer es ponerles un montón de impuestos, que te paguen más, ponles mano dura, apriétalos, ordéñalos de todo su dinero y hazte rico. Y ni modo, ¿eh? La voz de su alma. Sí. Hacerse rico y ¡tum, tum! Le salieron así los 2 símbolos de dólares, ¿verdad? Y entonces dijo, tienen razón, muchachos. Ese es el consejo que yo debo decir. Y eso fue lo que hizo. Sin embargo, hay un pasaje aquí, en este libro de Ruth, donde al final, si quiere, lo vemos. Quiero ver si lo encuentro. O tal vez si alguien lo busca, donde, creo que es en el capítulo 4, donde ella va ¿cómo se llama? A ponerse, creo que bajo sus pies, o un poquito antes, donde dice, bien has hecho de no ir a los jóvenes, a los inmaduros, porque esa es una clave para el éxito. No ir a buscar, hermano. Y ya me metí a esta otra, ¿verdad? Pero ni modo. Por ahí es donde el Espíritu quiere. Después seguimos.
creo que es el 3 o el 4, no recuerdo. Vamos a ver. Sí, 3:10. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de quién. Sean pobres o sean ricos. Entonces, mire, hermano, la riqueza o la pobreza, y de una vez está diciendo vos algo extraordinario, ¿verdad? La riqueza y la pobreza no lo hacen más sabio, ni más inteligente. Entonces, esta mujer lo que vio, hermano, porque déjenme decirle que ahora la moda del mundo es eso, ¿verdad? La mujer que se va a casar, lo primero que hace es: ¿y qué carro trae? ¿Y qué tan ancha está la billetera? ¿Verdad? Pero esta mujer no. Esta mujer Ruth, hermano, lo que hizo fue ir al consejo de los viejos, porque vos ya era un hombre entrado en años, ya era grande a comparación de ella. Entonces, hermano, nosotros no tenemos que ir al consejo. Mire, si usted y yo lo que deseamos, hermano, en esta tercera parte, le dije, ¿verdad?, es ir a donde el Espíritu va. No nos vayamos por el consejo de los jóvenes, es decir, del consejo de los inmaduros. En alguna oportunidad yo le decía a alguien: bueno, si no hay que ir en el consejo de los inmaduros, lo que tenemos que hacer es ir en el consejo de Dios. Porque si a edades vamos a hablar, o de edades vamos a hablar, el Señor nos lleva una eternidad. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cómo cree usted que va a ser el consejo de Dios? Ni siquiera bueno va a ser, sino va a ser perfecto, porque nos lleva una eternidad. Entonces, hermano, nosotros necesitamos escuchar la voz del Espíritu. Oye su soplo hacia... usted puede escuchar su voz diciéndole: haz esto, haz aquello, no te metas por ahí, no vayas acá, no te juntes con esa muchacha no te conviene, ese muchacho no te conviene. Pero como a nadie le gusta experimentar en cabeza ajena, dicen por ahí, ¿verdad? Hasta que a uno le pasa, hermano. Dice que bruto, ¿verdad? Pero bueno, ni modo. Lo importante es que entonces nosotros vayamos a donde Él va. Amén. Voy a ir a donde tú vayas. Donde tú vayas, yo iré. Eso fue lo que le dijo a aquella mujer. Ok. Entonces es... bueno. Y lo otro es cuando habla ahí en ese verso. A ver, vuelvo otra vez al verso, al 3:8, ¿verdad? Y dice: el viento sopla de donde quiere, oye su voz, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Entonces, ¿saben qué es eso? Es la aplicación de la fe en nuestras vidas. Porque no se sabe ni a dónde va, o más bien, no se sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Entonces, para nosotros es incierto, pero para el viento no. Nosotros no sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero el viento sí sabe de dónde viene y a dónde va, ¿o no? Entonces, hermano, lo que nos está diciendo, y por favor, si usted me puede recordar lo que Hebreos 11:1 dice acerca de la fe. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces quiere decir que aunque para nosotros es algo, es una incógnita, aunque para nosotros, hermano, es algo que no vemos, pero en la aplicación de la fe, la certeza de Dios y lo que la palabra dice, se hace. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando aquella mujer le dice, y obviamente para alcanzar el éxito, ¿sabe qué tenemos que hacer? Vivir por fe. Es decir, aplicando la fe. Si la Biblia dice que por sus llagas fuimos sanados, creamos a eso. Aunque los doctores digan: no, es que lo que pasa es de que esa persona tiene cáncer terminal y ya no hay nada más que hacer. Sí, para la medicina ya no hay nada más que hacer. Pero como el viento, nosotros no sabemos de dónde